¿Es bíblico cubrirnos con la sangre de Jesucristo? Esta práctica de cubrirse con la sangre de Cristo es una práctica reciente, una práctica moderna en medio del pueblo de Dios que tiene poca base bíblica. Hay muchos movimientos e iglesias y hermanos que cuando están orando comienzan: cubro mi casa con la sangre de Cristo, cubro mi automóvil con la sangre de Cristo, cubro mi economía con la sangre de Cristo. Y es un ademán muy común en medio del pueblo de Dios hoy en día, pero que no tiene base bíblica. El cubrir o el ungir las cosas con sangre en el Antiguo Testamento era una figura y una sombra de una realidad. La figura era que las cosas para ser santificadas, por lo menos en el tabernáculo, para poder ser apartadas para el servicio a Dios, tenían que ser redimidas por medio de la sangre de un animal inocente. Todo esto es figura de la obra de Cristo. Una vez Cristo viene a morir, Él por su sangre hace un nuevo pacto. Y gracias a esa sangre que Él derramó en la cruz, somos perdonados de nuestros pecados, somos redimidos para Dios, se nos permite un camino nuevo y vivo hacia el Padre por medio del sacrificio de su Hijo. Y toda esa sombra antigua del Antiguo Testamento y de la ley ahora se cumple en la perfecta obra de Cristo. Y una vez la persona ha invocado el nombre de Cristo, ha creído en su obra, la sangre de Cristo es el precio que el Padre recibe para perdonarnos, para aceptarnos y para santificarnos, cosa que podamos acercarnos a su presencia y cosa que podamos ser de Él para siempre, por medio del precio de la vida de su Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros entendemos claramente por qué los hermanos dicen. Los hermanos alegan a la protección de Dios, al cuidado de Dios, al invocar la sangre. Pero es una práctica que se vuelve ademán y que se vuelve supersticiosa, porque ya la persona no confía en Dios, no confía en la soberanía de Dios, en el cuidado de Dios, en la protección de Dios, sino que coge como ademán estar constantemente invocando la sangre de Cristo, pero que en realidad la sangre no tiene ninguna relación a estos aspectos. Por ejemplo, yo creo profundamente que Dios es poderoso para guardarme y yo debo orar como oraba el Hijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, pero que los guardes del mal. Por ejemplo, si yo voy a salir, yo puedo orar: Padre, te pido que me guardes del mal que hay en este mundo. Guárdame de robos, de violencia, pues tú eres un Dios todopoderoso y soberano, suficiente para cuidarme. Eso es una oración legítima. Pero cuando yo relaciono esta situación, digamos la protección del peligro, la protección sobre mis hijos, con la sangre del Cordero, estoy dando un uso ilegítimo a la sangre, porque la sangre descrita y revelada en el Nuevo Testamento, según la doctrina de los apóstoles, es que la sangre tenía como fin el perdón de mis pecados, no para protegerme del ladrón, no para protegerme de un accidente, sino para poder permitirme presentarme delante de Dios de una manera justa y santa. Entonces yo cuando comienzo a orar invocando la sangre de Jesucristo para la protección económica, para la protección de mi vehículo, le estoy dando un uso ilegítimo, un uso inferior al verdadero. El verdadero uso de la sangre es para perdón y redención de nuestros pecados. Y generalmente puedo caer en una práctica supersticiosa que caracteriza generalmente aún a la brujería. El brujo, para traer cierta bendición o cierta maldición, él acostumbra a usar ciertas frases en las que él ha puesto su confianza y cree que esas frases tienen poder. Entonces nosotros debemos saber que nuestras frases no tienen poder, aunque sean frases con asuntos tan legítimos y tan preciosos como lo es la sangre de Cristo. El que tiene poder es Dios mismo, el que me puede guardar de todo mal es Dios mismo, y Él quiere que yo me vuelva a Él, pero Él quiere que lo haga con inteligencia. No solo oraré con mi espíritu, sino oraré con mi entendimiento. Entonces yo cuando voy a las Escrituras no encuentro ningún pasaje en las Escrituras que le proporcione a mi mente la verdad o la revelación sobre la necesidad de estar invocando la sangre de Cristo. Ni el Señor, ni los apóstoles, ni las iglesias primitivas invocaban la sangre de Cristo. Generalmente hay a veces hasta algunas frases que son muy comunes en los apóstoles. Pablo siempre comienza saludando: gracia y paz, o la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hay frases que son comunes en las Escrituras, mas invocar la sangre de Cristo tú no lo encuentras en ninguna
parte. Generalmente el pasaje que se usa es el de Apocalipsis 13, donde se dice que ellos le han vencido por medio de la sangre y el testimonio. ¿Quién es Satanás? Pues el acusador, el que va constantemente a la presencia de Dios y está constantemente volviendo a traer mis pecados y quiere presentarlos delante del Padre, acusándome por lo que yo hago. Pero, ¿cómo yo voy a vencer la acusación de Satanás? Pues cuando yo peco, yo debo saber que tengo un abogado y que ese abogado entregó su sangre por mis pecados. Y cada vez que yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme. Entonces, cuando yo soy limpio de mi pecado, yo tengo una conciencia tranquila para volverme a Dios, estar en su presencia, tomar de su gracia, tomar de su espíritu y vencer todos los desafíos que el mundo y Satanás me presenta. Entonces, si yo tuviera una conciencia manchada, si yo tuviera una vergüenza por el pecado, yo no podría caminar con Dios y mucho menos vencer los desafíos que tengo en este mundo. Pero gracias a la sangre de Jesucristo hay limpieza, hay perdón y puedo acercarme a Dios y vencer todas las artimañas del maligno. Pero en ningún momento, ni el contexto del pasaje, ni la suma de las escrituras, ni la práctica de los apóstoles de la iglesia me muestra que yo necesite invocar constantemente la sangre de Cristo como un ademán, como una superstición o como algo fetichista que yo necesito para vencer. Yo necesito para vencer la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, constantemente estarme volviendo a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y todo eso se debe gracias a que su Hijo derramó su sangre en la cruz, y yo he entendido que esa sangre es para sellar el nuevo pacto en el cual soy hijo de Dios para siempre, que esa sangre es suficiente para limpiar mis pecados, que esa sangre es suficiente para yo poder entrar por el camino nuevo y vivo a la presencia del trono de la gracia de nuestro Dios. Pero en ninguna manera es para yo usarlo constantemente. Es molesto, es antibíblico, es contrario a las escrituras y generalmente se vuelve algo religioso. Gente que a toda hora está diciendo la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Tú ves que lo cogieron como un ademán religioso que en sí no tiene ningún valor. ¿Sí? Hay pastores que te dicen, recorre tu barrio y invoca y cubre tu barrio con la sangre de Jesucristo. ¿Y cuántos de los que han hecho eso no han visto que el mismo pecado surge en su barrio, el mismo espíritu de drogadicción, el mismo espíritu de violencia y el mismo espíritu de idolatría? ¿Cuántas cosas? ¿Por qué? Porque esa no es la manera en que Dios trabaja. Yo puedo, como decía un hermano, invocar la sangre de Cristo y decir que cubro a mi hijo de ciertos asuntos cuando él va a salir a la calle, pero tal vez si mi hijo está en desobediencia, si mi hijo está en pecado, ni el decir esa frase lo va a ayudar en nada. Entonces yo debo saber que es un asunto que es como lo que dice Pablo, golpear al aire, porque no tiene ni sustento bíblico, ni ningún valor, ni ninguna realidad espiritual que esté detrás. Hay un uso legítimo de la sangre que es en relación al pecado, que es en relación a la comunión con Dios y que es en relación a taparle la boca a aquel que me está acusando delante de Dios, pues una vez he sido justificado por medio de la obra de Cristo, lo he sido para siempre y puedo volverme a Él constantemente. Y si he pecado, puedo confesar mi pecado y ser limpio por la provisión de la sangre de Jesucristo. Pero los otros usos que le están dando en nuestros días son usos ilegítimos, antibíblicos. El Señor decía que no pensemos que por vuestra vana palabrería seremos oídos. No, nosotros somos oídos pues porque Cristo murió por nosotros, ahora somos hijos de Dios y ahora podemos venir constantemente al trono de la gracia y clamar Abba Padre, y nuestro Padre nos ayuda, nos guía. Si nuestra intención es cuidarnos y orar por protección, cuidar nuestra casa, cuidar nuestras familias, pues pidamos en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, acudamos constantemente a Él, obedezcámosle, honrémosle en todo, y seguramente lo único que nos espera en nuestros caminos es la bendición y el cuidado de nuestro Dios.